Bien, vamos a Mateo capítulo 27 y vamos a leer desde el versículo 57 hasta el 66. Dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan el pueblo resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. A la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Mateo, donde dejamos la semana pasada. Mateo, perdóname, Mateo, ¿cuánto era? 27 del 57 al Ah, 66. 56. El martes pasado, el miércoles pasado, vimos los momentos finales en la cruz de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Y lo más importante que vimos, obviamente analizándolo así versículo a versículo, es cómo absolutamente todo estuvo todo el tiempo bajo el control de Cristo. ¿Sí? No se le escapó nada, nada fue una casualidad, nada fue un error, todo fue una obra maravillosa en la cruz, planeada, diagramada y ejecutada por el mismo Dios a la perfección. Eso tenemos que saberlo como hijos de Dios, como cristianos, de que nada fue casualidad, todo fue una obra perfecta de parte de Dios. Aprendimos que nada se le escapa de las manos, sino que tanto su vida en la tierra como nuestras vidas están en total y absoluto control. Todo, cada segundo de nuestras vidas, todo lo que pasa. No, aun si nos tropezamos con algo, con una piedra que nos dobló el tobillo, estaba dentro del control de Dios. Él sabía que iba a pasar. Y lo cual nos tiene que dar una fe, una paz y una certeza del día a día que vivimos. Porque sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas, que nada se le escapa. Y cuando aprendemos a vivir de esa forma, entendemos mucho mejor al Dios que tenemos. Amén. Bueno, y hoy vamos a ver qué pasó después de la muerte y cómo el control de él, sobre todo, seguía a pesar de que ya no estaba en cuerpo presente, porque como acabamos de ver, acá es el momento cuando ya lo bajan de la cruz y lo entierran. A pesar de eso, vamos a ver que el control de él seguía estando sobre toda la situación de lo que estaba pasando. Leamos nuevamente. eh, Vamos al 57. Vamos a leer desde el 57 hasta el... Eh, Jesús es sepultado. el 57 solo. Dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Aquí empieza una nueva historia. Hoy, bueno, estamos concluyendo, como habrán visto hasta el versículo 66, estamos concluyendo el capítulo 27. ¿Sí? Ya nos queda un solo capítulo que es bastante corto, el 28. Y este fragmento que acabamos de leer, podemos ver que tiene dos historias. Primero la de José de Arimatea y luego la historia de los fariseos, ¿no? Y algo muy interesante es que ambas historias glorifican al Señor y le sirven al Señor de dos formas distintas.
¿sí? Una por medio de un hombre, un siervo de Dios, y otra por medio de personas con malas intenciones. Ambas historias sirven y glorifican a Dios. Y esa es una tranquilidad hermosa que tenemos los hijos de Dios, de que por más que se actúe de mala manera contra nosotros, sabemos que si como dependemos de Él toma el control de las situaciones y las convierte en algo maravilloso para nuestras vidas. Obviamente esto es si sabemos esperar en Él, ¿no? Si sabemos confiar plenamente en que Él tiene el control de todas las cosas, empezamos a notar estos detalles, empezamos a ver en nuestras vidas de que todo estaba bajo el control de Dios. Entonces, ahora sí leamos el número 57, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Algo muy interesante sobre este pasaje es que está contado en los 4 evangelios. Y eso es muy raro porque como vimos a lo largo de todo el libro de Mateo, hay muchas historias que se cuentan en uno o en 2 evangelios y en los otros no. O los cuentan de otra forma o lo cuentan de otro punto de vista. Esta historia está no contada igual, pero con distintos detalles, ¿no? Cada nueva historia que vamos a ver, cada nuevo evangelio, relata algo, un detalle nuevo. Pero es interesante de que este hombre, José de Arimatea, aparezca en los 4 evangelios, ¿sí? Y es solamente este fragmento en el cual lo vamos a ver y nunca no se vuelve a mencionar absolutamente más nada de él en la Biblia. Eh, si leemos acá en Mateo como leímos, fíjense cómo lo presenta. José de Arimatea era, dice, un hombre rico, nada más, es lo único que dice eh, Mateo. Aclara que era otro de los discípulos de Jesús, porque recordemos que los apóstoles eran 12, pero los discípulos eran muchísimos, ¿sí? Los que tenía el Señor Jesús, no solamente los que nosotros leemos acá. Tenía muchos otros discípulos que le seguían, que lo servían, tenía discípulos que colaboraban con el ministerio, tenía mujeres que colaboraban con el ministerio económicamente, mujeres que eran de familias con dinero, que colaboraban para que nunca les faltara nada en el ministerio. Todos esos eran discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Los apóstoles eran básicamente los principales. Apóstoles ya vimos al principio que apóstoles significa enviados. Esos son los que él les dio como una tarea más, muy específica, más especial. Pero vamos a ver ahora qué pasó con estos apóstoles y por qué el Señor Jesús, para este momento de su, ya no de su historia porque ella había partido, pero para este momento de la historia de Mateo, no está ninguno de los discípulos, solamente aparece este José de Arimatea. En Mateo solamente dice que es un hombre rico, que se llamaba así, que era discípulo de Jesús. Pero en Marcos, si quieren, los que están anotando, no los vamos a leer todo porque si no se va a hacer muy largo. En Marcos 15:43 nos dice que José de Arimatea, ¿saben quién era? Era miembro del concilio. O sea, era un miembro de los que habían decidido, era uno, o sea, no que él lo decidiera, sino que él pertenecía al grupo de los judíos que habían decidido crucificar a Jesús. Obviamente él no estaba de acuerdo, eso lo vemos también. Marcos solamente dice que era un miembro del concilio. Después en Lucas 23:51, que cuenta la misma historia, nos dice que él era un miembro del concilio, pero que no consintió. O sea, fue uno de los que dijo, hey, yo no estoy a favor de esto que están haciendo, ¿no? Fue uno de los que se opuso a esto que estaban haciendo los fariseos. Eh, o sea que hubo algunos, no muchos, pero hubo algunos pocos que se negaron. En la película La Pasión de Cristo está muy bien reflejado esto. En el momento que se juntan, como ya vimos cuando vimos el juicio de Jesús, vimos que fue una pantomima, fue una payasada. El juicio en realidad fue algo falso, fue hecho a la noche, en un horario irregular, con no todos los miembros, tenían que estar todos los miembros del concilio, había muchos que no habían sido invitados, y varios de los que habían sido invitados dijeron que no estaban de acuerdo. Eso se ve muy bien reflejado en la película, ¿no? Y en Juan, el cuarto evangelio, capítulo 19, versículo 39, dice no solamente que este era José de Arimatea, uno del concilio, sino que había otro miembro más del concilio que también estaba en contra de lo que habían hecho y también vino a ayudar a José de Arimatea. ¿Saben quién era? Nicodemo. Nicodemo, el que le había hablado del Señor, le había hablado en la noche y que le dijo tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y el que le dijo ¿cómo voy a nacer de nuevo? Bueno, ese también dice en Juan que también eran discípulos que estaban a escondidas porque tenían temor, porque eran parte de los fariseos, eran parte de los judíos y bueno, obviamente tenían miedo. Y otro detalle muy interesante que dice Juan, yo se los digo así porque si no, si vamos y leemos uno por uno es bastante largo.
Otro detalle más que da Juan sobre esta misma historia de José de Arimatea es que junto con él vino Nicodemo y que llevó para la sepultura, José de Arimatea brindó el lugar, la cueva, la sepultura, pero Nicodemo dice en Juan que brindó todo lo que fue los óleos, los aloes y las mirras. Y dice que en total había, entre todos los productos que trajo para proteger, para envolver, en cierta forma, para embalsamar el cuerpo de Jesús para que no sea corrompido, El eh, santo sudario había también. 100 libras de aloes y todo esto. Que el equivalente, estaba buscando recién en internet cuánto es, son 45 kilos. 45 kilos en productos para envolver en toda la sábana y todo para que el cuerpo del Señor Jesús sea protegido y que no tenga ningún tipo de corrupción. Sigamos leyendo ahí en Mateo, versículo 58 al 60. Dice, o sea, José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Marcos, en el Evangelio de Marcos, cuenta, por ejemplo, que esto cuando acá dice que entró con Pilato, dice Marcos, entró osadamente, o sea, entró un poquito fuerte de prepo, no tenía derecho a entrar delante del líder romano de esta manera, y dice entró osadamente, o sea, entró sin permiso, un poquito como a exigir, hey, dame el cuerpo. ¿Por qué esto? Esto seguramente porque se estaba haciendo de noche, había animales de carroña y el cuerpo del Señor Jesús podía quedar expuesto. Y es por esto también que se supone que Pilato lo entregó rápido el cuerpo, porque había una ley romana que no permitía que un cuerpo quede expuesto a la noche precisamente por los animales de carroña. Entonces vemos un poquito la osadía, porque dice así, osadamente entró, de este discípulo de Jesús que entró un poquito a exigir que se le entregue el cuerpo. En el versículo 59 dice que Jesús lo envolvió en una sábana limpia. Esto es muy interesante y es bueno que lo sepamos como parte del estudio. Hay muchos detalles que se creen que son de una forma y hay que tener cuidado porque la palabra de Dios no dice nada al respecto. Por ejemplo, el tema de la sábana, sabemos que se dice, en la Iglesia Católica dice tener el famoso sudario de Turín, el santo sudario. Exacto. Esto es inchequeable, o sea, no hay forma de corroborar que ese sudario haya sido la sábana esa. Hubo una época, que lo vimos de hecho, que creo que lo hemos estudiado, cuando en el tema de la Inquisición, que la Iglesia Católica se apropió de decir que tenía muchas cosas que en realidad era tirado de los pelos. Ellos decían que tenían los clavos de la cruz de Cristo guardados. Decían que tenían hasta el prepucio de Cristo, supuestamente cuando fue circuncidado de niño, que tenían el prepucio, o sea, decía que tenían, sí, sí, decían en la época de la Inquisición. ¿Para qué? Para que la gente vaya y deje ofrendas y adore en ese lugar. Decían que tenían leches de los pechos de María. Totalmente sacado. El que vio la película de Martín Lutero lo habrá visto, es terrible. Bueno, de ahí, lo único de esa época que quedó es el sudario. Es lo único que al día de hoy se jactan de que esto verdaderamente es cosa. No lo sabemos, puede ser, no puede ser. En el caso de que lo fuera, no es más que una tela porque la obra de Cristo es lo importante, no lo material. No es también se decían que tenían fragmentos de palos de la cruz de Cristo. No tenemos que dejarnos llevar por esas cosas porque son cosas que llevan a veces a la idolatría a la gente y no tiene ningún sentido. Así que si es la misma sábana o no, como hijos de Dios no nos afecta en lo más mínimo. Lo importante es la obra que Cristo hizo en la cruz y no ni la sábana, ni el palo, ni el clavo. Eh, y si alguien los pelea de que sí es de la sábana, bueno, digan sí, bueno, dale, es la sábana. No afecta en lo más mínimo en realidad. Lo importante es la obra. Y en el versículo 70 dice que José de Arimatea tenía una tumba nueva. Dice en su tumba. No sabemos si, también dice que estaba recién preparada. No sabemos si él la estaba preparando para sí mismo. ¿Sí? Puede ser, a lo mejor él era un Dice hombre en su avanzado. sepulcro, dice. Sí, pero fíjense, hay Lo algo muy puso en interesante. su En sepulcro. su sepulcro, sí, O sea, como que era de era él. de él. No se sabe si era para él, para alguien de su familia o por algún motivo personal, pero también este sepulcro es otra de las señales que se dice que tienen en la iglesia del Santo Sepulcro, no sé si lo han escuchado, que están también en Jerusalén.
hay fotos ahí, también dicen que esa es la tumba de Cristo. También inchequeable, no se puede saber si es verdad. Pero lo que sí es interesante y curioso es que este hombre tenía un sepulcro nuevo preparado que nunca ha sido usado. Y esto es muy interesante porque a menos de que hubiese algún motivo familiar para creer en esto, y ya vamos a ver más adelante de que seguramente no era para él, porque vamos a ver que se menciona también a la madre de José de Arimatea, que estaba ahí también. Entonces, es raro que haya habido un sepulcro ya listo, ¿no? Fíjense esto que interesante. Juan fue el único que quedó con Jesús, pero Juan estuvo ahí nada más acompañando. Judas se suicidó y los otros 10 huyeron. La pregunta es, ¿alguien tenía que tener preparado el lugar a donde llevar al cuerpo de Jesús? Porque el cuerpo de Jesús estaba ahí listo. Y fíjense, hay una enseñanza muy interesante ahí. En el momento que fallaron los principales, el Señor tenía preparado a otro discípulo con los bienes materiales, con la preparación de todo listo para que el cuerpo del Señor Jesús fuera inmediatamente, porque fue inmediato, terminó la hora, de hecho creo que es Marco, sí creo que Marcos dice que cuando José de Arimatea entra a Pilato y le exige el cuerpo, Pilato dice se sorprendió de que ya estuviese muerto. Claro, porque la crucifixión podía durar a veces hasta 1 o 2 días vivo a la persona colgada y no moría. Y se sorprendió de que a las 3 horas ya estuviese muerto. Eso también nos muestra el control que el Señor tenía de sí mismo, ¿no? Porque tampoco es que sufrió de más. Sufrió las horas que tenía que sufrir en la cruz. Entonces hay una enseñanza muy clara que tenemos que sacar, es que nadie, ninguno de nosotros es indispensable. A pesar de que los 12 apóstoles, que eran los principales, tenían que a lo mejor, si el Señor, ¿cuántas veces les predicó? Porque ya vimos, cuando fuimos viendo a Mateo, como 3 veces le avisó, me van a matar, pero voy a resucitar. Me van a matar, pero voy a resucitar. Y Pedro y los otros no querían creer, no querían entender. Bueno, a pesar de lo cabezadura que como nosotros también a veces solemos ser igual, a pesar de que los principales no prestaron atención, había otro que parece que sí había prestado atención. Y esto es muy interesante. Yo creo que este José de Arimatea, esta es suposición mía, pero creo que él ya tenía preparado porque ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando fue la última cena, el Señor le manda a los discípulos y le dice, vayan a tal dirección y hablen con un hombre y díganle, vengo a buscar la habitación que está preparada para el Señor. Entonces Jesús ya había arreglado, fuera de los discípulos ya había arreglado, y fue y le tenían todo listo para la última cena. Ya estaba todo arreglado con otro discípulo por otro lado. Y en este caso entra este hombre que ya tenía la sábana, viene Nicodemo que tenía los óleos, todo estaba preparado por Dios de antemano. Él ya tenía el control. Aún antes de la muerte ya había dejado todo ordenado, ¿no? Entonces, hermano, ninguno de nosotros es indispensable. Por nada del mundo nos vayamos a creer que porque estoy a cargo de alguna obra, el Señor, hay un ejemplo hermoso en la Biblia, que es cuando Elías le dice al Señor, al final mataron a todos los predicadores y he quedado yo solo. ¿Y qué le contesta el Señor? Todavía tengo como 7000 que no han doblado sus rodillas, así que tranqui, tranqui. Tengo un montón de, igual tal vez hasta mejores que vos, así que tranqui. Eso es muy importante que sepamos, que el Señor, si lo estamos sirviendo, es por amor a Él, no porque nosotros seamos la mejor opción que Dios tiene. Capaz que Dios, estoy seguro que había mejores opciones que Pedro, un pescador arrebatado muchas veces. Estoy seguro que había mejores opciones, pero Dios quiso usar, dice, lo más bajo de la tierra para humillar a los más grandes, a los más sabios. Eligió a pescadores, cobradores de impuestos. Asimismo nos elige a nosotros, precisamente para que le llevemos la palabra a personas que a lo mejor tienen estudios, tienen plata, tienen de todo, pero a la hora de la salvación no tienen lo más importante, que es a Cristo. Amén. Versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Aquí hay un detalle muy interesante. Sí, yo también pensé María la Madre, pero no. Cuando vamos a Marcos, vamos a ir rápidamente, así lo leemos rápido. Marcos 15, 47. 15, Marcos 15, 47. Marcos 15, que es esta misma historia pero contada por Marcos. Dice, ¿ah? Exactamente, y María Magdalena y María, madre de José, miraban, ¿sí?, dónde lo ponía.
O sea, María también se llamaba la madre de José de Arimatea. Hay algo muy interesante acá, un detalle histórico para que sepan. Los nombres María Madre y de José, José. sí, María se llamaba la madre de José de Arimatea. José de Arimatea. Entonces, hay algo muy interesante que no sé si sabían ustedes, pero en el tiempo de Jesús, los nombres María y José Múltiples. eran hoy en día, claro, como hoy en día, Juan, Pedro, Claudia, esos nombres que hay 200 millones de personas que se llaman igual, ¿sí? Bueno, así era María y José en aquel tiempo. De hecho, y después de que de la muerte y resurrección de Jesús, con lo famoso que se hizo Jesús, otro nombre que se hizo muy común fue Jesús. Era muy común el nombre Jesús. Hubo un Discovery Channel, no sé qué canal fue, que hizo un documental diciendo que habían encontrado la tumba de Jesús. Porque habían encontrado una tumba familiar que decía aquí yacen María, José y Jesús. Lo cierto es que cuando fueron los investigadores, la tumba tenía como 100 años después de Cristo, y José, María y Jesús eran nombres que tenían todo el mundo. O sea, podía ser de cualquier persona. Trataban de demostrar que habían encontrado la tumba de Jesús y al final quedaron en ridículo. Esto es importante que lo sepamos porque hay muchas María y nos podemos confundir. Pero acá, discúlpame, ¿no? ¿No será la madre de José el No. padrastro? Está hablando, no, está hablando de José de Arimatea. Está hablando de José de Arimatea, así que es el padre de ella, es la madre de él. Y tenemos que tener en cuenta, fíjense cuántas María hay. María, la madre de Jesús. María Magdalena es una. María, la hermana de Lázaro, de María y Marta, es otra María distinta. Y luego está esta María. Hay como 4 o 5 Marías distintas. Así que era un nombre muy común en aquel tiempo. Versículo 62. Versículo 62 de Mateo. Calculo que decías María, gritaba y se daban vuelta a la mitad. Claro. ¿Y cómo dijo que se llamaba? Bueno, María se llamaba. versículo 62. Ahora vamos a la otra historia. Esta es una historia hermosa, realmente la primera que vimos, de un servicio que se hizo al Señor. Ahora fíjense la otra, que sigue a continuación. Al día siguiente, versículo 62 de Mateo 27, De Mateo 27. al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí hay un versículo que lo leemos y puede pasar totalmente desapercibido, pero como encontré esta información dije no la voy a dejar pasar. Hay algo curioso en este versículo que dice, fíjense, lo vamos a leer de vuelta. Al día siguiente, o sea, el Señor Jesús cuando muere, el viernes, ¿sí? El día viernes, luego sigue el sábado y luego sigue el domingo, ¿no? El domingo de resurrección. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. Algo curioso con este versículo es la forma en la que Mateo le dice al día siguiente. El día siguiente, esto lo encontraba en un comentario bíblico que me llamó mucho la atención. Al día siguiente era el día Sabbat, era el día de reposo. Por algún motivo, Mateo no quiso decir al día siguiente el día de reposo. El día importante era el día de reposo, no el día viernes, que era el día de la preparación. Como decía, al día siguiente, le decís el 24, no, es el 25, es Navidad, el 24 de diciembre. ¿Por qué no decís en Navidad, al día siguiente del 24? Hay algo raro, el comentarista bíblico, un comentarista bíblico decía, hay algo muy raro en el por qué no dice al día siguiente el día de reposo. Cuando en los otros versículos, en otros pasajes sí se dice en el día de reposo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a partir del Nuevo Testamento, ya el día de reposo casi que no se vuelve a mencionar, más que en el tiempo de Jesús. Mientras Jesús estaba, se hablaba todo el tiempo del día de reposo, y a Jesús lo acusaban todo el tiempo de violar el día de reposo. Pero a partir de las cartas, no se vuelve a hablar. No vamos a encontrar una insinuación ni de Pablo ni de Pedro diciéndonos que guardemos los cristianos el día de reposo. Tenemos que entender esto, y es importante que entendamos el por qué, que tiene un sentido importante. El reposo, para el pueblo de Dios, era la venida del Mesías. El día de reposo significaba el día de la venida del Señor. El reposo es cuando venía el que le iba a traer descanso, iba a traer reposo al pueblo de Israel, ¿sí? Y eso es lo que hizo Jesús. El Sabbat, el día de reposo, era Jesús mismo.
Él es el reposo personificado. Por eso, a partir de ahí, ya no tiene importancia el día en sí mismo, porque la importancia está en Cristo. Y es por eso que dicen muchos comentaristas que en el Nuevo Testamento ya el día de reposo es opcional. Por eso dice el apóstol Pablo, algunos guardan ciertos días y otros no. Cada uno tenga fe en lo que hace. O sea, si vos crees que hay que guardar el día de reposo, guardalo, perfecto. Pero dice el apóstol Pablo, pero no molestes a otros si el otro no lo quiere hacer, porque cada uno actúa con fe de acuerdo a la fe que Dios le dio. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque el Señor Jesús es el reposo para nuestras vidas, no un día a la semana. Si lo queremos guardar por descanso, genial, es un principio bíblico el día de reposo, se puede hacer por un tema de orden, de decir, no, sí, es verdad, el cuerpo, la mente necesitan un día para descansar. Es un principio bíblico importante y bueno, pero ya no tenemos que guardarlo como lo hacía el pueblo de Israel, porque no es un mandamiento para nosotros, los cristianos de este tiempo, ¿se entiende? Ya no es un requisito, podríamos decir. No es un No mandamiento. es, no es que no es un mandamiento, porque el mandamiento está de guardar, pero no es una exigencia para salvación, ¿sí? Porque el reposo en sí es Cristo mismo. Por eso les decía, tenemos que notar que en ninguna de las cartas, cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento, vemos que nunca el apóstol Pablo nos insta a guardar el día de reposo, porque Jesucristo es nuestro reposo. Ese detalle que no quería dejar pasar por alto. Versículos 62 al 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, fíjense que le llaman Señor a Pilato, obviamente era la figura máxima, nos acordamos de aquel engañador, nos acordamos que aquel engañador, o sea, se está refiriendo al Señor Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense qué loco, estos hombres malintencionados habían escuchado mejor que los discípulos lo que había dicho el Señor Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Me llama la atención porque eh, la primera historia que vimos es de un hombre santo dando gloria a Dios por medio de sus bienes, y esta segunda historia es de hombres malos sin querer dando gloria a Dios, porque toda esta maldad que querían hacer terminó jugando a favor de la historia de Cristo. Ustedes saben que hace mucho tiempo yo pensé que esta teoría de que los discípulos se habían robado el cuerpo, lo había escuchado, es una teoría atea, que dicen, no, Jesús no resucitó, no se encontró el cuerpo porque los discípulos se robaron el cuerpo. Yo pensé que era una teoría de los ateos de la modernidad. Luego con el tiempo leí la palabra y me di cuenta que no, el Señor Jesús precisamente, el Señor lo plasmó en su palabra para que no tengamos esa excusa ridícula. Y fíjense de qué manera estos hombres, aún con mala intención, terminaron haciendo que sea más gloriosa la resurrección de Cristo, porque mandaron a soldados que cubran, que sellen el lugar, que era totalmente inviolable, y ahora no lo vamos a ver porque ya no da tiempo, pero cuando veamos la próxima enseñanza, vamos a ver que en la resurrección todos esos sirvieron de testigos. O sea, peor todavía, porque quedó hasta en los registros romanos de que el cuerpo desapareció de una forma milagrosa. Si queremos darle gloria a Dios con nuestra vida, lo podemos hacer y eso va a glorificar a Dios. Y si queremos hacer todo para entorpecer el camino de Dios, vamos a terminar glorificando a Dios de otra manera. No hay forma de que escapemos porque dice la palabra de Dios que todos le van a alabar, todos le van a dar gloria, les guste o no les guste. Aún con malas intenciones, el malo le termina dando la gloria a Dios. ¿Sí? Y el día de que estemos en la presencia de Él, dice, toda rodilla se doblará. Y no les va a quedar otra que doblar la rodilla delante del Señor. Bueno, este grupo a mí me gusta que un predicador le dice, un grupo de desgraciados. ¿Por qué? Porque una persona desgraciada, desgraciado significa caído de la gracia. ¿Sí? Tenían la gracia de Dios ahí para aceptarla y ellos rechazaron la gracia. Entonces son desgraciados, decía. Aunque estos desgraciados intentaron impedir el robo del cuerpo de Jesús creyendo que hacían un bien, lo único que lograron fue brindar un montón de testigos presenciales de la resurrección de Jesús, que la vamos a ver la próxima vez. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Aunque así, Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que el malvado
quiere hacer con malas intenciones, lo que el malvado hace con toda la hazaña para hacer daño, tarde o temprano les termina jugando en contra. Todas las leyes, por más que a veces decimos, che, esta ley es injusta, es terrible esto que están haciendo, tarde o temprano a los que le hicieron les va a jugar en contra. Lo hemos visto, no me quiero meter en el tema política, pero lo hemos visto muchas veces que han hecho leyes para perjudicar a alguien y luego les termina perjudicando a los mismos que hicieron esas leyes. Bueno, en el camino del Señor es exactamente así. Por más que busquen burlarse de Dios, a la larga Dios va a buscar la forma de que termine llevándose la gloria a Él. Y por último, el versículo... acá estamos en el 64, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Escuchen esta frase, y será el postrer error, o sea, el error segundo, el siguiente error, va a ser peor que el primero. ¿Cuál es el primer error? Y haberlo crucificado. Haberlo crucificado fue un error gravísimo. Yo no sé si acá estos hombres se estaban dando cuenta del desastre que habían hecho. Exactamente, fíjense qué interesante. Va a ser el postrer error peor que el primero. Ya hicimos todo mal. Lo que puede pasar después, ahí podemos, en la nueva versión, a ver, no sé si es en esta. Sí, en la nueva traducción viviente. Fíjense cómo dice en la nueva traducción viviente, que queda un poquito más claro. Ahí les digo, esperen porque me equivoqué. Sí, no, me equivoqué cuando toqué acá quise elegir la Biblia y cambié de programa. Acá está, nueva traducción viviente. Versículo 64 dice, por lo tanto, le pedimos que se selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Si eso llega a suceder, vamos a estar peor. ¿Qué pasó? Literalmente eso. La palabra del Señor se extendió por todo el mundo de una forma impresionante. Lo que el impío teme, exactamente eso le vendrá. Por eso tenemos que estar confiados, no tenemos que tener ningún temor ni llenarnos de ira contra las personas que obran mal contra nosotros, que obran mal contra las cosas de Dios. No tenemos que entristecernos ni llenarnos de bronca, porque al fin y al cabo Dios va a utilizar como Él quiere. Terminamos rápidamente, hermanos. Versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estos dos versículos los vamos a dejar ahí colgados para después porque conectan perfectamente con lo que vamos a ver en la próxima enseñanza. Así es. Bueno, hermanos, hasta ahí el estudio de hoy. Ojalá, sí. Ojalá el Señor pueda ayudarnos a, como ya expliqué la semana pasada, no es una enseñanza en la cual vamos a sacar algún tema especial para nuestra vida, sino que es una forma de empezar a prestar más atención a cómo leemos la palabra de Dios. Amén.